Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Como ya habrán visto por el título del vídeo de hoy, vamos a hablar sobre un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en los últimos días, las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. Sí, ya sé que están tan emocionados como yo por escuchar todo lo que tengo que decir. Como saben, Kerem y Hande fueron una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca, y su romance en la vida real después de protagonizar la exitosísima serie Sen Kalkam cautivó a millones de fans en todo el mundo. La química que tenían en pantalla era innegable, y esa química se trasladó a su relación fuera de la televisión, convirtiéndolos en una pareja de ensueño para muchos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Desafortunadamente la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin hace algún tiempo, dejando a muchos de sus seguidores con el corazón roto. Y desde entonces ambos han tratado de mantener su vida personal lo más alejada posible de los focos mediáticos. Sin embargo, recientemente Kerem Bürsin ha hecho algunas declaraciones que han generado mucho revuelo y han despertado la curiosidad de todos. Declaraciones que sin duda nos dan una idea de cómo se siente Kerem respecto a Hande después de la separación, e incluso nos permiten atisbar un poco en lo que pudo haber ocurrido entre ellos. Antes de empezar con el vídeo, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre estoy trayendo contenido interesante y entretenido para ustedes, así que no se lo querrán perder. Y por supuesto, déjenme un like si les gusta el vídeo. Su apoyo es muy importante para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Bien, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el tema del día, las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. Para empezar, es importante señalar que Kerem siempre ha sido muy discreto con respecto a su vida personal, especialmente después de la separación de Hande. Ha evitado hablar directamente sobre el tema en entrevistas y ha tratado de mantener un perfil bajo. Sin embargo, en una reciente entrevista, Kerem respondió a algunas preguntas relacionadas con su experiencia en Sen Kalkam, y inevitablemente surgió el tema de Hande. Lo que más ha llamado la atención de sus declaraciones es la forma en que se refiere a Hande. A pesar de la separación, Kerem habla de ella con mucho cariño y respeto. Se refiere a ella como una persona talentosa, una gran profesional y una excelente compañera de trabajo. Destaca su dedicación, su pasión por la actuación y su profesionalismo en el set de grabación. De hecho, Kerem incluso mencionó que considera que Hande es una de las actrices más talentosas con las que ha trabajado y que aprendió mucho de ella durante el rodaje de Sen Kalkam. Esto es algo que sin duda demuestra la madurez y el respeto que Kerem siente por Hande, incluso después de haber terminado su relación. Pero no todo se queda en elogios profesionales. Kerem también hizo algunas declaraciones que sugieren que guarda buenos recuerdos de la relación que tuvo con Hande. Si bien no entró en detalles sobre las razones de la separación, sí dejó claro que valora el tiempo que pasaron juntos y que guarda un recuerdo positivo de esa etapa de su vida. En particular, Kerem habló sobre la química que tenían en pantalla y cómo esa química se extendió a su relación personal. Mencionó que fue muy fácil trabajar con Hande porque se entendían muy bien y que disfrutaba mucho de su compañía. Incluso bromeó diciendo que a veces era difícil distinguir entre la ficción y la realidad durante el rodaje de la serie, lo que sin duda alimentó aún más la fantasía de los fans. Por supuesto, las declaraciones de Kerem no han estado exentas de interpretaciones y especulaciones. Algunos fans han interpretado sus palabras como una señal de que aún siente algo por Hande y que podría haber una posibilidad de reconciliación en el futuro. Otros, en cambio, consideran que simplemente está siendo cortés y respetuoso con su expareja, y que no hay que buscar segundas intenciones en sus palabras. En mi opinión, creo que es importante no sacar conclusiones precipitadas y tomar las declaraciones de Kerem por lo que son, un reconocimiento del talento de Hande y una muestra de respeto hacia ella. Es muy común que las relaciones terminen, pero eso no significa que debamos guardar rencor o hablar mal de la otra persona. Al contrario, creo que es importante valorar los buenos momentos que se vivieron y mantener una actitud positiva y respetuosa hacia el pasado. Además, hay que tener en cuenta que Kerem y Hande son figuras públicas y que sus palabras tienen un gran impacto en sus fans. Por lo tanto, es comprensible que Kerem trate de ser cuidadoso con lo que dice y que evite hacer comentarios que puedan ser malinterpretados o que puedan dañar la imagen de Hande.
En cualquier caso, lo que sí queda claro es que Kerem guarda un buen recuerdo de su relación con Ande y que la valora como persona y como profesional. Y eso, en mi opinión, es lo más importante. Ahora bien, además de las declaraciones de Kerem, también es importante recordar que Ande también ha seguido adelante con su vida. Después de la separación, Ande se ha enfocado en su carrera y ha participado en varios proyectos exitosos. También se le ha relacionado sentimentalmente con otras personas, aunque ella siempre ha mantenido un perfil bajo y ha evitado hablar sobre su vida personal. Lo que sí podemos decir es que Ande se ha convertido en una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía, y que su talento y belleza la han convertido en un icono para muchas jóvenes. En resumen, las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel nos muestran que, a pesar de la separación, existe respeto y admiración entre ellos. Kerem valora el talento de Hande y guarda un buen recuerdo de su relación, mientras que Hande ha seguido adelante con su carrera y se ha convertido en una de las actrices más destacadas de Turquía. Si habrá o no una reconciliación en el futuro, eso es algo que solo el tiempo dirá. Pero por ahora, lo importante es que ambos están bien y que siguen cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Y bien, amigos, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis de las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. Como siempre, quiero agradecerles por haber visto el vídeo hasta el final. Su apoyo es muy importante para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. No olviden dejar sus comentarios abajo y compartir sus opiniones sobre este tema. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Kerem? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? Me encantaría leer sus comentarios. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, no se vayan todavía. Tenemos aún más tela que cortar sobre este jugoso tema. Porque, seamos honestos, cuando se trata de chismes de celebridades y dramas amorosos de alto perfil, siempre hay más detalles ocultos que desenterrar. Como les decía, las declaraciones de Kerem, aunque cautelosas y llenas de diplomacia, han encendido la imaginación de los fans a nivel mundial. Pero, ¿qué hay detrás de esas palabras cuidadosamente elegidas? ¿Estaba Kerem realmente siendo sincero, o simplemente tratando de mantener una imagen pública impecable? ¿Y qué pensará Hande de todo esto? Para entender mejor el contexto de estas declaraciones, es crucial recordar la magnitud del fenómeno Senkalkam. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Kerem y Hande al estrellato internacional. Su química en pantalla era palpable y la historia de amor entre Eda y Serkan, sus personajes, resonó con audiencias de todas las edades y culturas. El hecho de que su romance se extendiera fuera de la pantalla solo intensificó el fervor de los fans. Cada foto juntos, cada entrevista, cada interacción pública era analizada al detalle, buscando pistas sobre su relación. Eran, sin duda, la pareja del momento y su separación fue un duro golpe para muchos. Ahora bien, volviendo a las declaraciones de Kerem, es interesante analizar el lenguaje que utiliza al referirse a Hande. El énfasis en su talento, su profesionalismo y su dedicación sugiere que Kerem la admira y la respeta profundamente como actriz. Esto podría interpretarse como una forma de reconocer su valía y de minimizar cualquier especulación negativa sobre su relación. Pero, ¿qué pasa con la mención de los buenos recuerdos y la química que compartían? Aquí es donde las cosas se ponen más interesantes. ¿Está Kerem insinuando que aún siente algo por Hande, o simplemente recordando con cariño una etapa importante de su vida? La ambigüedad de sus palabras deja espacio para la interpretación, y es precisamente esta ambigüedad la que ha generado tanta expectación. Algunos expertos en lenguaje corporal han analizado la entrevista de Kerem, buscando señales no verbales que puedan revelar sus verdaderos sentimientos. Algunos señalan que su mirada se suaviza y su tono de voz se vuelve más cálido al hablar de Hande, lo que podría indicar una conexión emocional subyacente. Otros, en cambio, argumentan que estas señales son simplemente reflejo de su profesionalismo y su habilidad para comunicar emociones. Por supuesto, la única persona que realmente sabe lo que siente Kerem es él mismo.
Pero en el mundo del espectáculo, la imagen pública es crucial, y las celebridades a menudo son muy conscientes de cómo sus palabras pueden ser interpretadas. Por lo tanto, es posible que Kerem esté siendo deliberadamente ambiguo, dejando que los fans saquen sus propias conclusiones. Y hablando de fans, la reacción a las declaraciones de Kerem ha sido, como era de esperar, variada y apasionada. En las redes sociales, el hashtag #KeremAnde ha vuelto a ser tendencia, con miles de fans expresando su esperanza de una reconciliación. Algunos han creado montajes de fotos y vídeos de la pareja, recordando los momentos más felices de su relación. Otros, en cambio, se muestran más escépticos, argumentando que es hora de seguir adelante y dejar que ambos rehagan sus vidas. Pero, ¿qué opina Ande de todo esto? Hasta el momento, la actriz no ha hecho ninguna declaración pública sobre las palabras de Kerem. Ha mantenido su habitual discreción y se ha centrado en su carrera. Sin embargo, es inevitable que esté al tanto del revuelo que han generado las declaraciones de su expareja, y es posible que esté considerando cómo responder. Algunos medios de comunicación han especulado que Ande podría estar planeando hablar sobre el tema en una futura entrevista, aunque no hay confirmación oficial al respecto. Otros sugieren que podría optar por el silencio, dejando que el tiempo calme las aguas y que la atención se centre en sus nuevos proyectos. En cualquier caso, es evidente que la relación entre Kerem y Ande sigue siendo un tema de gran interés para el público. Su historia de amor, aunque terminada, sigue resonando en los corazones de muchos, y las declaraciones de Kerem han reavivado la esperanza de una posible reconciliación. Pero, ¿qué tan probable es que esto suceda? La respuesta, por supuesto, es incierta. Las relaciones de las celebridades son complejas y están sujetas a presiones externas que la mayoría de nosotros no podemos imaginar. Además, tanto Kerem como Ande han seguido adelante con sus vidas y han evolucionado como personas. Sin embargo, la química que compartían es innegable, y el cariño y el respeto que se tienen mutuamente parecen ser genuinos. Si el destino decide reunirlos en el futuro, solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora podemos seguir disfrutando de sus respectivos trabajos y admirando su talento y profesionalismo. Y mientras tanto, seguiré aquí, trayéndoles todos los detalles y análisis sobre este y otros temas de interés. Así que no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden, nunca dejen de soñar con finales felices. Porque en el mundo del espectáculo, todo es posible.